ところが何年か経つときに強くなるんだよね。しょうがないよね。またですかって感じですけど、毎回いい加減に決めてるんじゃないんですよ。これは体も持たないし、もうヨレヨレだって。それで時間ができるとうろうろ歩きますね。なんかだんだん体調が整ってくるとやってないことがあるとかね、あ、この領域には俺全く手出してなかったなって。Enfrenta tu lado oscuro. Ley número 9, ley de la represión. Aquí vamos a tocar un tema interesantísimo que es el de la sombra, o sea, el lado oscuro de las personas, o sea, nuestro lado oscuro. Hay quien lo tiene, hay quien no, hay quien lo tiene poquito o hay quien lo tiene integrado, que es lo ideal. Esta teoría de la sombra viene de la mente del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, el cual pues tenía una sombra bastante grande, ¿no? Y en los tiempos de él era muy común. Eso lo puedes ver en la película Un método peligroso, ¿no? Lo de la sombra del señor Jung. En los tiempos que él vivió, digo, eran muy diferentes a los de ahora. La represión era la ley, pues, o sea, todo mundo tenía que vivir aparentando la mayor corrección posible, ¿no? En la época victoriana, o sea, los modales, la delicadeza, las buenas costumbres, la buena reputación, la buena moral, todo, o sea, el ser humano básicamente vivía completamente reprimido, ¿no? O sea, en los tiempos que este hombre vivió, unos tobillos eran considerados pornografía. Así que la sombra, yo creo, era más común en aquellos tiempos que ahora, ¿no? Que todo está muy libre. Pero bueno, ¿qué onda con esto de la represión? La represión son parte de nosotros que sepultamos. ¿Por qué la sepultamos? Para no desagradar a papá, a mamá, a la familia, a la iglesia, a la comunidad, a la generación, a todo mundo, ¿no? A veces en nuestro ímpetu, nuestras ganas, nuestra urgencia de crecer rápido o ser socialmente aceptados, dejamos como que un yo infantil o ciertas cualidades infantiles completamente sepultadas, ¿no? No cumplimos con nuestros deseos. Naturalmente, no se puede cumplir 100% todo el tiempo con los deseos que tenemos, ¿no? Sería de locos. Sin embargo, algunas personas han reprimido bastante el deseos, han sepultado bastante el deseos o pedacitos de su personalidad y estos con el tiempo crecen y se convierten en la sombra, en el lado oscuro. Suena medio macabro, pero es algo mucho más sencillo, vaya. Básicamente esto va un tanto de la dualidad de la persona. Tenemos un lado oscuro, así como también tenemos un lado bueno. El tema es no negar del todo ese lado oscuro, vaya. Una persona con su sombra integrada es una persona que es capaz de aceptar que efectivamente tiene malos deseos, ¿no? O que tiene ciertas conductas a lo mejor un tanto inapropiadas. Una persona con mucha sombra, una persona que está sometida bajo la sombra, es alguien que no puede admitir que tiene malos deseos o deseos medio raros, ¿no? O sea, en pocas palabras, eso es, digo, puede ser más profundo si tú eres psicoanalista, puede ser más simple si eres una persona común y corriente. En pocas palabras, la gente no es lo que aparenta ser, la gente puede tener un lado oscuro e incluso medio peligrosón. Aquí el autor nos habla de estar atentos ante ese lado oscuro, digo, la gente ha aprendido a comportarse de cierta manera para ser socialmente aceptada y no por ello, por lo que tú crees que estás viendo, es lo que la persona es. Esa persona bien podría tener tremenda sombra, como te digo. Hay quien tiene mucha y quien tiene poca, ¿no? Lo ideal es tener poquilla, o sea, no tener muchísima, pero no hay tal cosa como una persona con completa y totalmente cero deseos oscuros o negativos. De hecho, el autor nos propone acá 6 maneras en las que podríamos detectar un poquitín la sombra o darnos cuenta de la sombra de las personas. La primera forma es detectando comportamientos contradictorios. Comportamientos contradictorios, digo, aquí es más que nada como ser hipócrita. De hecho, mucho de la sombra va de la mano con la hipocresía, digo. No al 100%, pero es algo vamos, es algo medio recurrente en esto de la sombra. Pues la hipocresía, puedes aparentar una cosa, hacer otra. Los comportamientos contradictorios son más o menos eso. Es como si tú atacaras todo el tiempo a la gente que fuma marihuana, pero tú eres bien borrachote, ¿no? De que es que esos drogadictos dependen de sustancias, no pueden ser ellos mismos, y tú ahí con la cervezota, ¿no? O sea, algo así. O por ejemplo, una persona que se la pasa predicando sobre el ahorro, pero lo ves todo el tiempo malgastando el dinero, o sea, un comportamiento contradictorio. Una persona
hablando de amor al prójimo todo el tiempo, comportarse bien, ser bueno con la gente, y luego le escuchas comentarios bastante negativos sobre las personas, ¿no? O comportamientos clasistas, comportamientos racistas, algunos comportamientos fuera de lo común, o sea, eso es el primer paso. Bueno, la primera forma de detectarlo, comportamientos contradictorios, que es evidente que en su discurso y sus acciones se contradicen. Ahí podríamos ver un atisbo de la sombra. Una segunda forma de detectar la sombra, digo, lo tocamos un poquito en la ley de la irracionalidad, es poniendo atención a los exabruptos, poniendo atención a cuando esta persona se arrebata de forma emocional, cuando esta persona tiene algún tipo de desfiguro, cuando se enoja demasiado, cuando le está dando tremenda importancia a algo, ahí podrías ver tú como que, bueno, aquí hay algo malo, por algo se enojó demasiado, por algo demasiado pequeño, hay que poner atención a eso, ¿no? Está demasiado triste por algo bastante estúpido, está demasiado eufórico por alguna cosita que es demasiado nimia, algo hay sospechoso ahí. Digo, esa es la idea, no es lo que el autor relata. Digo, tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, si una persona que está supuesta a ser muy tranquila, de repente hace un papelote, habríamos de ver por qué, ¿no? Si es muy tranquila siempre y predica la tranquilidad y el ser ecuánime, de repente alguien le ofendió o sugirió alguna cosita y se enojó bastante, bueno, hay que poner atención, ahí es el tema. También recuerda, lo hemos hablado mucho, sobre todo de la ley número 2 en adelante, la atención en la gente. La ley número 5, el tiempo en la gente, ponerle atención a la gente. Si esa persona es importante en tu vida, hay que ponerle un poquito de atención, eventualmente vas a pillarle ahí en algún exabrupto o en algún papelote, y ese papelote, que no es proporcional a lo que realmente pase, tendría que dar algún tipo de material ahí de que podríamos tomar provecho, ¿no? La tercera forma realmente es muy mala, digo, es peligrosa incluso en las manos equivocadas, y es de esas cosillas que realmente como que a uno le gustaría que no existieran. Vaya, es que esto lo usa mucho el psicoanalista y la gente aficionada al psicoanálisis, que es la negación vehemente. En pocas palabras, entre más lo niegues es más cierto, o sea, es un hecho porque lo estás negando. Es como si alguien te dijera que eres zoofílico y tú, no, ¿cómo que zoofílico? ¿Cómo que con perros y con caballos? No, no, no. Lo negó porque es cierto. Ahí tal vez hay que usarlo a discreción, digo, es lo malo del psicoanálisis. Hay ciertos mecanismos que el psicoanalista o el aficionado al psicoanálisis trata de darlos como ley. La negación podría ser, mas no es una ley. Habría, digo, por ejemplo, los políticos, oye, tú robaste. No, yo nunca jamás le he robado nada a nadie, ni a la mente se me viene el pensamiento de que, bueno, tal vez se está negando mucho, ¿no? Hay que poner atención ahí. Oye, que tú, no sé, sobornaste a tal persona, tú eres corrupto. No, ¿cómo que yo nunca haría eso? Para mí es muy importante la sociedad y las instituciones y como que, bueno, mucha negación. Ahí como que podríamos levantar un poquito las antenas. Podríamos levantar un poquito las antenas, pero no podemos darlo por ley. Sería completamente irresponsable dar por hecho que si alguien niega algo, lo es. En ese caso, pues volvámonos a los tiempos de la Inquisición, acusemos a quien queramos de lo que sea y todo el mundo diga, pues no, no fui, no fuiste, no, que no, no fui. Lo niega con vehemencia, lo es. Atención a discreción, pero no tomarlo como una ley, sería muy estúpido hacerlo. La cuarta manera es la conducta accidental, digo, ahí se puede interpretar de diferentes formas, por ejemplo, como esto que es mucho el psicoanálisis de los actos fallidos, cuando la persona se equivoca, cuando dice una palabra que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, de que se equivocó. O sea, ese error podría ser como que la sombra asomándose tantito, ¿no? O también las conductas compulsivas. O sea, las cosas que simplemente no puede dejar de hacer. O peor aún, si jura que va a dejar de hacerlo y va y lo hace a los 10 minutos, ¿no? Como que ese tipo de cosas también podrían hablar un poquito de la sombra. Esto de los actos fallidos o las trastrabaciones lingüísticas, pues son como que errorcillos que la gente puede tener, en teoría podrían delatarles, ¿no? Por ejemplo, es como si alguien dijera, oye, entonces me vas a prestar, pero en vez de decir prestar, dice, entonces me vas a dar. Quiere que se lo dé. O sea, ese tipo de cosillas, ¿no? O no me lo quiere pagar. Es muy interpretable, o sea, no es como que ley, pero se presta mucho a la interpretación. A veces un error es simplemente un error. No todo error debe ser tomado súper en serio y metido, vamos,
de la manera más profunda y meticulosa, porque ahí debe haber una gran verdad, pero valdría la pena ponerle un poquito de atención a esto de los errores, pero sin clavarse mucho, vaya, sin meterse demasiado profundo. La quinta forma es la idealización extrema. Este sí me gusta, pero vamos a caer a lo mismo, ¿no? De que no podemos darlo por ley. Pues la gente entre más idealista sea es porque más cochina por dentro está, digo, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. O sea, yo, vamos, la gente que he conocido o he visto noticias que están ahí pintándose el cabello de colores y con un pañuelo verde y con dejándose el vello por todos lados, es muy común que abusen. No es obligatorio, pero he visto videos de una golpeando a un tipo ciego, vi videos de una golpeando a un anciano de 80 y tantos años porque no están de acuerdo con la causa o porque están estorbando o porque no están con sus ideas. O sea, digo, es un tema polémico, pero toda persona idealista en extremo es muy común que caiga en hipocresía. O sea, por ejemplo, como esto de los resentidos, ¿no? Que hablamos en la ley anterior, o esto de la gente que le gusta la onda del socialismo, la gente medio chaira, zurda ahí, a perroflauta. A veces simplemente no es que quieran justicia social, es que odian a los ricos o están resentidos al carajo. O sea, ese es el problema. Infelizmente se disfrazan bajo una bandera y con esa bandera que cobija a otras personas también encuentran como que algún tipo de nicho y con eso pueden ya darse el lujo de ser perseguidores. Vaya, es normal que los líderes que prediquen ese tipo de ideas medio victimistas o muy idealistas sean realmente villanos encubiertos. Es muy común. No puedo decir que es una ley, pero carajo, o sea, el ejemplo es tan claro como eso que he mencionado antes, ¿no? Fidel Castro, pueblo miserable, nieto influencer, ¿no? Viajando por el mundo. Hugo Chávez, pueblo miserable, su hijo en Nueva York, su hija con una vida fabulosa, ¿no? La mujer más rica de todo Venezuela. El mismo presidente actual de mi país le dice a la gente que con un par de zapatos está bien, pero su hijo usa zapatos de miles de dólares, ¿no? Miles, miles, de hecho prácticamente casi 100,000 pesos, ¿no? Y con 100,000 pesos podrías pagarle la escuela como a 10 personas todo un año. O sea, es muy normal que la gente con ese tipo de discursos caiga en eso. O sea, no es una ley, pero todo ese tipo de persona muy idealista es normal que sea muy perseguidora. Hay que poner ojo a ello, ¿no? O sea, es común, o sea, es muy común. No es ley, pero pasa, vaya, o sea, infelizmente pasa demasiado. La gente utiliza los ideales de algunos bobos y con eso se sirven, o tal vez sí lo están creyendo, aunque lo hagan casi con dolo. O sea, ahí ya ni sé qué diablos pensar. El sexto mecanismo es la proyección, un mecanismo peligrosón en las manos equivocadas. Es de esas pequeñas cosas que infelizmente en las manos de un psicoanalista aficionado o un mal psicoanalista pueden ser hasta medio peligrosas, ¿no? La proyección va de que todo eso que tú ves en los demás es porque lo ves en ti. El tema es que no es ley. El tema es que cierta gente lo toma como si fuera ley. Por ejemplo, dije que los zurdos son hipócritas, ¿no? O sea, o zurdos como Hugo Chávez, como Fidel Castro, como este pendejo de López Obrador. Y eso me hace a mí hipócrita porque yo señalé eso. O sea, vaya, lo que yo veo en ellos lo veo en mí. Ah, es que yo dije eso porque yo a su vez soy un hipócrita buscando el poder y soy un mentiroso. Entonces yo me proyecto en ellos. Ese tipo de cosillas, ¿no? La proyección medio tiene sentido, pero no es ley. Hay que tener cuidado aquí de lo que la gente habla, de los juicios que la gente esgrime. Podríamos ponerle atención. Tal vez no todos van a encajar. Sin embargo, tal vez algunos de ellos sí puedan caber dentro del tema de la proyección. Podría ser, por ejemplo, alguien que esté todo el tiempo, son corruptos, y es corrupto, y es corrupto. Y resulta que al final del día es una persona tremendamente corrupta, ¿no? Tiene actitudes corruptas. Es que roba, es que engaña, es que roba, es que engaña. Podríamos prender una pequeña alerta, pero sería, vuelvo a lo mismo, sería de burros dar por hecho que esa persona es ladrona, es corrupta, es mentirosa, simplemente porque esté señalando a otros. Sin embargo, no es descabellado que pueda pasar, o sea, que pueda.
Aquí lo que hay que hacer para hacerlo de la manera más madura posible es verlo como una posibilidad, no como una ley. Ese es un error muy común en lo que la gente cabe. Te estás proyectando. Podría ser, podría ser. No es una vamos, no se puede dar por un hecho, es como una posibilidad. Ahora, hay diferentes arquetipos de la sombra. Vaya, arquetipos como el autor todo el tiempo menciona, ¿no? Como que ciertos tipos que él cree. Digo, porque esto de la sombra es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Acá vamos a ver arquetipos de esa forma, ¿no? Como que dobles opuestos, o lo que se le puede llamar en psicoanálisis, corriente que no me agrada del todo, formación reactiva o sobrecompensación también, o compensación. Por ejemplo, el primer arquetipo es el tipo duro. Dime qué presumes, te diré qué careces, ¿no? De eso va esta sección del video. El tipo duro, naturalmente, es porque es blando en el fondo. Ta, 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 ta. O sea, hola, soy el tipo duro. Necesito protección, ayúdenme, ¿no? Es el tema. Quiero vender un cierto tipo de imagen y pasa, ¿no? En algún tiempo yo también haciendo con cara de malote para que nadie se metiera conmigo. El tipo duro podría ser por una cuestión de blandeza, ¿no? Como eso del cangrejo o la tortuga. Fuerte por fuera, blando por dentro. El tipo duro es un arquetipo, valga la redundancia, no hay la rima. El tipo duro viene a representar eso, ¿no? O sea, la dureza por fuera, sin embargo, cierto tipo de dependencia o ciertas ganas de agradar o como que cierta suavidad, ¿no? Pero por dentro. Otro arquetipo más o menos similar es el del santo. Si una persona se las da de muy santurrona, de muy persignada, naturalmente es porque está del carajo por dentro, ¿no? O sea, es la persona que tiene fantasías como que más alocadas, adicciones a la pornografía y demás. De hecho, si una vez conocí a un tipo que era súper cristianísimo y lo habían despedido de un trabajo por ver pornografía de forma oculta, ¿no? O sea, en la computadora del trabajo se registró que había entrado. Digo, era una leyenda, posiblemente sea verdad, posiblemente no, pues tiene mucho sentido. El tipo era realmente muy sombrío. Pero bueno, el santo, entre más persignado se la dé, pues más, más feo está el asunto, ¿no? O como esa nota que vemos cada cierto tiempo de que cierto activista anti-gays fue sorprendido en un automóvil teniendo relaciones sexuales con un prostituto, ¿no? O sea, es más o menos común. Y eso nos lleva al siguiente arquetipo, la persona simpática, pero que es un auténtico hijo de puta por dentro, ¿no? La persona agradable, hola, ¿cómo están? Jiji, jojo, hola, soy tu amigo, yo te voy a ayudar, ja, ja, ja. Y es tremendo hipócrita y es un agresivo pasivo de primera y te sabotea y busca la forma de que te vaya mal y todo eso, ¿no? Es una persona sombría también, vaya, es que no podemos confiar en una persona demasiado inofensiva, una persona demasiado inofensiva que nunca dice lo que quiere ni lo que piensa, todo el tiempo está acumulando lo que quiere y lo que piensa y tiene ese tipo de sombra, ¿no? De hecho, es muy común que la gente tipo lindo, la gente complaciente, sea esa que idolatra más a los asesinos seriales o la narcocultura, ¿no? Y todo eso, o sea, o la cultura de la violencia. Es ese tipo de contrastes, vaya. Suéname medio pedorro en cierta forma, medio como que, ay, qué obvio, pero pues son los arquetipos, ¿no? Otro arquetipo que el autor relata acá es el fanático, la persona fanatizada. Ya lo tocamos un poquito en esto de la idealización. Digo, fanático e idealización son prácticamente sinónimos. La persona que está muy comprometida con una causa es normal que sea ahí también medio hipócrita, ¿no? Que la causa la esté simplemente utilizando para otros fines o a veces sea una persona más o menos cínica abusando de un grupo de tontos que realmente sí creen en la causa. Bueno, tontos para él, ¿no? No es que la gente sea tonta por creer en algo, pero a veces cuando una persona es lo suficientemente astuta o cínica puede aprovecharse de las creencias de los demás. Cualquier movimiento más o menos revolucionario era un líder y tal vez algunos capitanes y un montón de idealistas dispuestos a morir por él, ¿no? Y al final acabaron muriendo con las manos vacías. Digo, el fanático es un arquetipo más. Otro arquetipo de que el autor habla es el racionalista rígido. Eso es la gente cuando es muy cientificona o muy estoica o muy racional, vaya, que está buscando el tiempo hacer las cosas lo más razonable posible. Como el autor lo pone acá, ese tipo de personas pueden tener como que ataques irracionales, ¿no? O placeres irracionales. Por ejemplo, yo soy científico, niego la existencia de Dios, sin embargo, me mola tremendamente los horóscopos, ¿no? O el tarot. Pero yo me la vivo diciendo que Dios no existe. Ese tipo de cosillas, ¿no? El racionalista podría tener algún tipo de lado irracional. O, por ejemplo, la persona que se la pasa predicando de racionalidad y ciencia y tiene un romance bastante idiota en el trabajo, ¿no? O maneja de forma temeraria
ah, conduce su auto, vaya, de forma temeraria, o tiene actitudes peligrosas, o es muy racional, muy intelectual, pero se fuma 2 cajetillas al día, ¿no? Y se está matando todo el tiempo. O es muy racional, muy intelectual, pero está todo el tiempo consumiendo algún producto que le dañe demasiado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? A veces vamos a lo mismo. Dime qué presumes, te diré qué careces, ¿no? Otro arquetipo, también en esto de la formación reactiva o el dime qué presumes, está el snob, o sea, la persona mamadora, ¿no? La persona pretenciosa. Cuando alguien quiere verse demasiado importante, demasiado único, demasiado diferente, es porque naturalmente lo más probable es que tenga un sentimiento de inferioridad, de ser un palurdo, de ser una persona ordinaria, de ser alguien completamente sin chiste, ¿no? Y se crea a sí mismo un personaje pretencioso con algún tipo de pasado o con algún tipo de ascendencia maravillosa o algo así, ¿no? Algo más o menos como esto de la serie de Netflix de Anna Delvey o algo así, o como este tipo, el estafador de Tinder, ¿no? El Simón Hayut. O sea, que entre más tú le hagas, vamos, entre más mágico te vendas es porque eres más simple, ¿no? Formación reactiva, dime qué presumes. Y el último arquetipo de esta categoría de dime qué presumes, te diré lo que te falta, es el emprendedor extremo, la persona que se la da de independiente. Es normal que caiga en temas de dependencia, que acabe dependiendo de los demás, que se les salgan las cosas de las manos por querer controlar todo ellos y terminen por depender de más gente, ¿no? Y perder el control. Esos son los arquetipos de dime qué presumes. Digo, a lo mejor hay más, a lo mejor no, pero vamos a lo mismo, formación reactiva. Tú me estás diciendo algo, pues es mentira, ¿no? Por ejemplo, es como si yo me percibe el buena onda, es porque soy un vil hijo de puta, ¿no? O sea, es formación reactiva. Y con eso del emprendedor extremo terminamos los arquetipos, vaya. Al fin del día nos vamos al dime qué presumes, te diré lo que careces, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Una cosa es una interpretación y otra una imposición. El que las cosas puedan interpretarse de cierta forma, uno tiene que estar lejos de imponerlo y de tomar acciones tajantes al respecto. O sea, eso nos puede volver incluso hasta villanos, vaya. Que la gente pueda parecer algo no va a hacer que efectivamente cualquier persona sea completamente lo opuesto. O sea, imagina, llévate eso a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, hermana, a ti mismo, a todos tus conocidos. Prácticamente cualquier persona que parezca medianamente buena es porque está enferma de la mente, ¿no? Y cualquier persona que sea mala es porque es bueno, pero bueno de closet. O sea, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Con esto de la sombra. No todo es malo. Lo que el autor propone es tener esto que se llama la sombra integrada, estar integrados. ¿A qué vamos con eso? No es que tengamos un lado oscuro y un lado claro, sino como que estemos más o menos como que en medio, ¿no? Aquellas pulsiones muy negativas que tengamos, podemos buscarle algún tipo de cauce positivo, lo que se le llama la sublimación. Digo, lo he mencionado antes ya en otros videos. Hay un aspecto muy negativo tuyo, puedes darle un cauce socialmente aceptable. Por ejemplo, la gente muy agresiva. De hecho, vamos, imagínate un boxeador o un peleador de artes marciales mixtas. Sí o no, es una persona violenta, o sea, es una persona agresiva, ¿no? Necesita golpear a alguien, le agrada la idea, sin embargo sigue las reglas, golpea a alguien, pero con todas las de la ley. No nada más va a buscar un pleito aquí a la esquina, ¿no? Pero bueno, el autor habla de integrar la sombra, no ser una persona que tiene sombra, sino como que dejar que esté ahí un poquito con nosotros, ¿no? No hay nada de malo. Hay que ver la sombra, aceptar la sombra, mostrar la sombra, explorar la sombra. ¿Cómo lo haríamos? Para ver la sombra que tenemos, para ir conociéndola, cuando algo nos enoje de sobremanera, ponerle atención. ¿Por qué nos enojó? También, cuando alguien nos cae muy mal y no nos ha hecho nada, ahí hay algo importante, ahí tendríamos que ver, ahí hay algún aspecto que nos gustaría para nosotros. O sea, va de nuevo. Si algo te enoja demasiado, indagar un poquitín por qué, ver qué pudo haber pasado ahí. Cuando alguien te cae muy mal y esa persona jamás te ha hecho nada malo, si no se ha metido contigo, con tu familia, con tus intereses, ahí podría haber algo muy interesante. Ahí podría haber algo muy interesante. Yo hice una vez ese experimento con varias personas, eran la mayoría tímidos, la gran mayoría odiaban gente socialmente muy hábil, ¿no? A gente que era hábil con el sexo opuesto, a gente que ellos le llamaban hipócritas. Pues sí, son hipócritas porque tú eres idealista, ¿no? Pero es gente socialmente hábil, ¿no? Aceptar la sombra, vaya, es que el que aceptemos la sombra no tendría nada de malo, siempre y cuando no sean impulsos asesinos. Sin embargo, si lo fueran, podrían sublimarse, ¿no? Podrían sublimarse con la escritura, con el arte, música, escultura, uno podría hacerlo.
De hecho, eso de la sombra me recuerda mucho a esto de Hayao Miyazaki, que en entrevistas siempre es un tipo completamente negativo, pero su arte es todo bonito, ¿no? Y hay otro dibujante japonés, Junji Ito, le dicen Juanito, ¿no? Así como de broma a la comunidad otaku, pero él, todo su arte es tremendamente oscuro y terrorífico, pero el tipo es súper buena onda, ¿no? O por ejemplo, Stephen King también es un tipo buena onda, vaya. La sombra tiene que salir, pues. O sea, está más sucia una persona que aparente ser toda buena y todo correcto. Es más saludable poder ser rudo, despreciable, mamón, medio nefasto de vez en cuando, grosero, atrevido, audaz. Esa gente es mucho más valorada. De hecho, el mismo autor toca el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? De que era súper mala onda, bien enojón, era tiránico, esa era la sombra del tipo. Pero eso no intervenía con su proceso creativo, vaya, o sea, era como que inherente a él, nada más que ese cuate dejaba salir la sombra, ¿no? Cuando no la dejamos salir, pues somos una persona simplona con demonios adentro, ¿no? Si la dejamos salir, tenemos más posibilidad de triunfar y ser incluso más encantadores, más seductores, más agradables, ¿no? Conservar ese toque infantil, ese toque de hago lo que se me da la gana, no al 100% porque no voy a ser un psicópata tampoco, pero no soy la personita buena todo el tiempo, comportadita, que no se sale nunca de la línea, porque eso es mentira, pues, o sea, eso es completamente contraproducente. Eso te crea una sombra, ¿no? Y puede darte muchos problemas o por lo menos hacerte tremendamente infeliz. Y yo con eso me despido. Mi nombre es Daniel Ábrego, soy psicoterapeuta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.